Todas las acciones que debo desarrollar nos enfocan a este dibujo para tener el éxito. O sea, todas las acciones deberán ser enfocadas a lo crítico, ¿no? Menor esfuerzo y mayor impacto. Menor esfuerzo, mayor impacto significa poco en lo crítico. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos riesgos, pero principalmente esto vale para los riesgos críticos. Los riesgos críticos son los catastróficos, ¿no? Y la ISO 31000-2018 está muy relacionada con el bauxite. La palabra riesgo se deriva del latín riscare, que significa atreverse. En ese sentido, el riesgo es más una selección que un destino al que nos debemos asignar. La Organización Internacional para la Estandarización ISO definió el riesgo como combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia, siempre en cuanto exista la probabilidad de pérdida. Posteriormente, la norma australiana neozelandesa nos dice el riesgo como el impacto que puede tener un evento en el logro de los objetivos, también medidos en términos de probabilidad y consecuencia. Después, la norma 31000-2018 nos trae un nuevo concepto de riesgo que es aún más evolucionado. Nos define el riesgo como el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Ahora, el riesgo está entre la certeza total y la incertidumbre total. El riesgo se mueve entre dos extremos, que son la certeza y la incertidumbre. Lo determinístico es la certeza. Se conocen las variables, el efecto de lo que usted hace y la consecuencia es conocido, determinística. Y la incertidumbre total, no se conocen todas las variables, el efecto entre lo que usted hace y las consecuencias es desconocido. Y entre las dos cosas está el riesgo, que es probabilística. Se conocen las variables, pero el efecto de lo que usted hace y las consecuencias son probables. En el medio de estas dos medidas, la certeza total y la incertidumbre total, está el riesgo, que es probabilístico, pues se conocen algunas variables, pero el efecto de lo que usted hace son probables, o sea, se trabaja con la probabilidad. Ahí tenemos la incerteza, y ahí tenemos la certeza y la incertidumbre. La evaluación del riesgo la hacemos mediante la probabilidad y la consecuencia y la matriz de riesgo, lo que vimos. Así determinamos el riesgo inherente al cual debemos controlarlo, para lo cual existe una jerarquía de control. Así existen 4 formas de tratar el riesgo. Se puede evitarlo o eliminarlo cuando la probabilidad es alta y la consecuencia negativa es también alta. Se puede transferirlo o compartirlo. Significa pasar el problema a alguien más. Lo más usual es contar una póliza de seguro que indemnice a la organización. O también se lo puede aceptar cuando no tenemos otra opción. Por ejemplo, las instalaciones de una organización destruidas por un terremoto, o mitigarlo o reducirlo. A veces es importante eliminar el riesgo, por ejemplo, el robo en un supermercado. Solo es posible reducirlo con guardias y cámaras. Ahí tenemos la jerarquía de control, tenemos barreras duras y barreras blandas. En las barreras duras hay que eliminar el riesgo, sustituirlo o casos de ingeniería. Y las barreras blandas es ya cuestiones administrativas o EPP. Y mitigar es una palabra muy importante en este caso porque de eso se trata. Estrategia más comúnmente utilizada en todos los proyectos de desarrollo. Mitigar, o hacemos que baje el nivel de impacto. Si se materializa el riesgo, ya no será tan grave. O hacemos que baje la probabilidad de ocurrencia llegando al nivel más bajo posible, tan bajo como sea razonablemente factible. Tenemos las técnicas, la ISO 31010 de 2019, que son las técnicas para apreciación del riesgo. Esta norma se soporta en la 31010 2019
¿Qué son las técnicas para la apreciación del riesgo? O sea, nos dice cómo yo voy a evaluar los riesgos y sobre todo cómo voy a tratar los riesgos. Esta norma nos da 42 técnicas que están establecidas. En la cuarta posición está el Bobtail. Ahí tenemos 22 y aquí tenemos el Bobtail como cuarta, en la posición 4. Aquí tenemos las 41. Aquí está el HACCP, está el análisis de confiabilidad humana, etcétera, etcétera. Son técnicas para evaluar el riesgo. No se sabe con certeza los orígenes y fechas exactas del desarrollo de la metodología del Bobtail. Se tienen antecedentes de que los primeros diagramas reales del Bobtail aparecieron en Inglaterra el 79. En una conferencia sobre análisis de peligro se presentó el diagrama Bobtail para poder explicar la ocurrencia de los accidentes representando la acción de los peligros. En 1988, investigando por William Cullen, accidente catastrófico ocurrido en la plataforma petrolera Pipar Alpha Occidental Petroleum, aquí se dio impulso al Bobtail. Después, en los años 90, el grupo holandés Shell adoptó el método Bobtail como un estándar de la compañía. Decidió gestionar los controles críticos en todas las operaciones. Y en los años 2000 ya el GC Risk Management Solutions instrumentalizó esta metodología en el sistema colaborativo Bobtail, proceso continuo hasta el día de hoy. Ahora hay un consejo que se llama Consejo Internacional de Minería y Metales. Este consejo se formó el año 2000 a través de 7 empresas. Ahí tenemos la Nippon, Anglo American, Anglo Gold Asiatic, Rio Tinto, BHP, McMoran y Newmont. El Consejo Internacional de Minería y Metales, el International Council of Mining of Metals tiene su sede en Londres. Son 27 empresas mineras metalúrgicas asociadas del mundo y 35 asociaciones. El objetivo, mejorar el desempeño social y ambiental de la industria minera y metalúrgica. Todas las empresas miembros están representadas ante este consejo mediante sus CEOs y se reúnen 2 veces al año. Los acuerdos son implementados en todas las unidades de cada empresa. Y estos señores editaron, esto se lo puede bajar por internet, que es una guía de implementación de los controles, y aquí esto es también guía, pero esto no está en internet. De esta forma, el Bobtail considera la implementación de los controles críticos. De eso vamos a hablar, de los controles críticos. La definición del Bobtail es un método de análisis para la identificación y revisión de los controles destinados a evitar o mitigar un evento no deseado específico. Así, el Bobtail nos ayuda a separar los controles preventivos y controles mitigadores y constituye solo un punto dentro del proceso de gestión de controles críticos. Hay un proceso de gestión de controles críticos. Y eso lo vamos a ver desde el punto de vista con el ciclo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Aquí tenemos el proceso de gestión de controles críticos. Entonces, el Bobtail toma los controles, y no todos los controles, sino solo los controles críticos. Como ustedes ven, en la guía de implementación elaborada por el Instituto, considera todo esto desde un punto de vista más amplio. Se considera un proceso de gestión de controles críticos en el cual, recién en el punto 3, está el Bobtail, de los 9 pasos que considera todo el proceso de la gestión de controles críticos. Aquí tenemos el Bobtail. El primer paso es la elaboración de un plan de identificar los controles críticos, cuál va a ser la metodología para evaluar los riesgos y cuál va a ser la metodología para administrar los controles, etc.
El segundo paso es donde se identifican las actividades críticas y una de sus entradas es la planilla hiper, la que vimos anteriormente. Otra entrada son los riesgos potenciales altos, que son los incidentes de alto potencial. Algunas empresas llevan esta lista de incidentes, pudo haber sido un incidente leve pero bajo circunstancias, o un poco diferente, o pudo haber sido un accidente catastrófico. La otra entrada es la lista de accidentes que se ha tenido en la unidad de la empresa cuyas consecuencias pudieron haber sido mortales. También se hace un pareto, es decir, a esos 80% que han ocasionado accidentes graves son los que vamos a llamar accidentes críticos. Con toda esta información voy a determinar primeramente cuáles son las actividades críticas catastróficas. Primero debemos empezar con lo catastrófico, después bajamos en lo mortal y luego en lo incapacitante, pero primero cuáles serían los accidentes catastróficos. Por ejemplo, en minería, una actividad que podría ocasionar un accidente catastrófico es la actividad de transporte de personal en la mina, pues más de un muerto ya es catastrófico. Por ejemplo, el transporte en las jaulas, la rotura del muro de un tranque de relaves puede también tener consecuencias catastróficas. Luego bajamos el siguiente escalón, que serían los mortales, según las consecuencias. El tercer paso es, una vez que he identificado las actividades críticas que me pueden ocasionar riesgos catastróficos, se las puede llamar peligro. Si tengo, por ejemplo, 12 actividades peligrosas, entonces debo tener 12 bug-ties, o sea, cada actividad crítica debe tener un bug-tie. Y esta actividad crítica me da en la hiper sus controles que actualmente hoy estoy implementando. A estos controles el bug-tie los separa en controles preventivos y en controles mitigadores. Luego, en el paso 4 debemos analizar si estos controles son realmente controles, pues estos también deben tener determinadas características: medible, preventivo o mitiga. Luego el paso 5, que me indica que cada control crítico debe tener una hoja de desempeño, donde se tratará el objetivo y los requerimientos del desempeño del control. Para ayudar a definir el objetivo del control crítico, tome en cuenta lo siguiente: ¿cuál es el resultado que está tratando de obtener al implementar este control crítico? ¿Cómo va a prevenir el control crítico el evento material no deseado? Y los requerimientos de desempeño son los estándares en los que debe realizarse un control. Estos deben contener una acción, ya sea preventiva o de mantención, y un valor específico del umbral de aceptación. Y para finalizar, elabore un informe con el siguiente contenido. Hay que elaborar un informe. El nombre del control crítico, cuáles son los objetivos específicos del control crítico, qué rendimiento se necesita el control crítico, qué actividades apoyan el rendimiento del control en la norma, qué actividades de verificación se necesitan para asegurar que el control crítico esté logrando su rendimiento requerido. Y luego viene el paso 6, donde en un plan de acción se asigna responsabilidad. Cada hoja de desempeño debe tener un responsable, fecha, etc. ¿Qué es lo que se debe realizar para que ese control sea efectivo? Y por último vienen los 3 últimos puntos, los que están en azul, que es la implementación y la verificación, y si hay desvíos viene el punto 9, que son las acciones. Así cumplimos el círculo de Deming. Podemos ver que el bug-tie solo es una parte, que es el paso 3, que ayuda a la gestión de controles críticos. Pensando en barreras ahora, o los controles mismos. Aquí había un señor que se llamaba el profesor psicólogo James Rison, y propuso la metáfora del queso suizo como un modelo para poder explicar la causalidad de las accidentes. Planteó la hipótesis que los peligros pueden evitarse por medio de las barreras de protección que tienen las organizaciones o barreras de control. Según James Rizzo, afirma que los controles nunca son 100% eficaces. O sea, cada pedazo de queso tiene su agujero,
y esos agujeros hay que también taparlos. Según Reason, las barreras tienen debilidades. Esas son las debilidades. Los pedazos son las barreras, son los controles. Las barreras tienen debilidades, pues los controles nunca son 100% eficaces. En el dibujo, los agujeros en los quesos son las debilidades. Y el análisis del Bob Tai, justamente en una de sus etapas, trata de encontrar esas debilidades e intenta poner el tapón en el huequito para que no pueda pasar la energía o el peligro y no ocasione el accidente. El método Bob Tai es aplicado en el análisis de riesgo, no es aplicado en el análisis de riesgo, solamente en la parte de los controles. El análisis de riesgo ya se realizó con la IPER, con esa planilla. Lo que veremos ahora será verificar los controles que se han definido para las actividades de alto riesgo. El Bob Tai se centra en las actividades de alto riesgo catastrófico. Es un simple análisis de manera esquemática de describir y analizar las rutas de un riesgo, desde las causas hasta las consecuencias. Es más adecuado para un análisis proactivo de riesgo. Entonces estos señores que inventaron el Bob Tai, ¿qué hicieron? Unieron dos metodologías, que es la metodología del árbol de fallas y el árbol de eventos. Se utilizó dos herramientas importantes que son el árbol de fallas, utilizado en mantenimiento para identificar dónde está la falla, es decir, dónde falló el motor o el equipo, o sea, para identificar las fallas, lo que ya sucedió. Y el árbol de eventos, utilizado en proyectos que nos dice qué podría suceder. Por ejemplo, si vamos a instalar un estanque, ¿qué pasaría si el contenido rebasa el producto? Entonces tendríamos que instalar una barrera de contención y para eso contamos con controles. Se juntó estas dos herramientas y se puede ver el antes y el después, el durante y el después, como se ve ya va dando en la forma de una corbata. Aquí tenemos una norma que esta forma de corbata ya nos indica la norma 31.010-2019, nos habla de causas, evento, top, consecuencia central, controles preventivos, controles mitigadores, factores de escalamiento, es decir, ya nos está dando esa información de una corbata. Estos son los componentes del Bob Tai: el peligro y el top event. El top event es el momento en que yo pierdo el control, o sea, el momento material, no deseado. Por ejemplo, estoy manejando una camioneta y de repente la pista está resbaladiza. Entonces, la camioneta empieza a patinar, en ese momento perdí el control. El momento que perdí el control, a esa se la llama top, evento top. Todavía no he tenido ninguna consecuencia, todavía no me he volcado, no he chocado, no he atropellado, nada. Pero perdí el control y después del evento top viene la consecuencia. El evento top se genera después del peligro. Y todos estos dibujos y colores ya son parte de un software de Boca Spin. Hay varios softwares. El peligro. Al peligro no lo vemos cuando se hace el hiper. Ahí primeramente lo que identificamos en la primera columna, ¿se acuerdan? Es el proceso, luego la actividad y luego la tarea, y dentro de la tarea identificamos los peligros, luego el riesgo y la consecuencia. Entonces, dentro de la actividad está el peligro o el potencial de las energías. Por ejemplo, transporte de personal en interior mina en minibús, el control del muro de contención de relaves, transporte de personal por jaula en piques, etc. Estas son las actividades de alto riesgo. Y aquí tenemos, bueno, eso es lo mismo acá. El evento top. El evento top se genera después del peligro, y es el momento en que pierdo el control, es el momento en que se pierde el control sobre el peligro. No hay daño o impacto negativo aún, pero es inminente. Esto significa que el evento top ocurre solo antes que arranquen los futuros eventos que causarán daño real. El evento top sale de una de las actividades más peligrosas de la organización o de las más críticas. De la definición del evento top es el punto en el tiempo cuando se pierde el control sobre el peligro.
pérdida de control de manejo del vehículo, pérdida de control de la estabilización del macizo rocoso en una mina subterránea o pérdida de control de la operación del pique. Son los elementos que hacen que habiliten que se desarrolle y libere el peligro. Las causas. Bueno, aquí tenemos, estos son las partes nomás del bobtail. El bobtail empieza acá. Aquí teníamos el peligro y el evento top. A este lado se ponen las causas, causa 1, causa 2. Todo evento surge de alguna causa o amenaza y estas causas se originan solamente de los actos o de las condiciones, o ambos. Por ejemplo, chofer intoxicado, exceso de velocidad, vía de tránsito vehicular en mal estado, visibilidad deficiente en la vía de tránsito, neumático del vehículo desgastado y en mal estado, son los elementos que hacen que se desarrolle y libere el peligro. Ahí tenemos, por ejemplo, chofer intoxicado es un acto, exceso de velocidad es un acto, vía de tránsito vehicular en mal estado es una condición. Visibilidad deficiente en la vía de tránsito es una condición. Neumático del vehículo desgastado en mal estado es una condición. O sea, las causas siempre se originan por acto o condición. Las consecuencias ahora se ponen al lado derecho. Después de haber perdido el control se tienen las consecuencias. En nuestro caso anterior, si pierdo el control en el manejo de la camioneta, puedo chocar o voltearme, atropellar a un peatón, incendio del vehículo, etc. Pueden haber muchas pérdidas o consecuencias después de la pérdida de control. Ahí definir las consecuencias, la volcadura, el atropello a peatones, choque con otro vehículo. Un evento no deseado causado por el evento top. Esas son las consecuencias. El control preventivo, ahora viene, aquí teníamos las causas, aquí tenemos las consecuencias, ahora ponemos acá los controles. A este lado se ponen los controles preventivos, que prevén que no ocurra el evento top. El control preventivo tiene que ver con las barreras del queso suizo, que son los controles, que van a mitigar o bajar la probabilidad de que ocurra el evento. Mientras más contraste se tiene y que sean efectivos, se rebaja la probabilidad de la ocurrencia del evento. Ahí tenemos controles preventivos, medidas tomadas para prevenir los riesgos. Ahora venimos al control mitigador, a este lado, para mitigar estos riesgos. Los controles mitigadores van después del evento top, pues ya ocurrió la pérdida de control y a partir de allí entran los controles mitigadores, que son los que van a tratar de mitigar que la consecuencia no sea mayor. Se llaman controles de mitigación o de recuperación. Me puedo también recuperar o no llegar a la consecuencia, o llego a la consecuencia pero ya no con esa alta severidad. Por ejemplo, una vez que el vehículo está patinando, piso el freno y actúan los frenos ABS. Y luego también actúa el cinturón de seguridad hasta que recupera nuevamente el control y así, por ejemplo, no llegué a chocar. Otro control mitigador es, por ejemplo, la jaula antivuelco, que proporciona un entorno seguro al ocupante en caso de vuelco contra una peor consecuencia que sería un aplastamiento. También el cinturón de seguridad va a actuar en ese caso, pues es también un control mitigador. Todos estos controles mitigadores actúan en la severidad de la consecuencia. Factor escalamiento. Ahora, a estos factores también se los reanaliza, porque pueden estar malos. Y aquí tenemos factor de escalamiento a los controles mitigadores. Aquí tenemos el factor de escalamiento a los controles preventivos. Las rebanadas del queso suizo son los controles, pero ellos tienen agujeros, que son las debilidades de los controles. Así, esta metodología ofrece la oportunidad de encontrar las debilidades de los controles que los llamamos factores de escalamiento.
Por ejemplo, para entrar a un espacio confinado, tengo equipo de monitoreo de gas y oxígeno, pero para que este equipo de monitoreo funcione correctamente requiere otro control, que es que esté calibrado, pues caso contrario las lecturas que entreguen pueden estar malas. Entonces la debilidad del control se llama calibramiento. El factor de escalamiento primeramente identifica la debilidad del control, tanto en los controles preventivos como también en los controles mitigadores, definiendo el factor escalamiento. Para mejorar o escalar el control del monitoreo debemos incluir unos controles superiores a este, es decir, no podemos poner un control administrativo como revisar el procedimiento, sino que debemos incluir un control o igual de ingeniería o superior. Puede tener hasta 3 factores de escalamiento. Puede haber varios factores de escalamiento. El primer control de escalamiento puede ser el calibramiento, un segundo factor de escalamiento puede ser el mantenimiento, o el que opera, que debe estar bien instruido en el funcionamiento del equipo del monitoreo. Al control de escalamiento debo ahora también controlarlo. Barreras, definiendo las barreras del factor de escalamiento. Controles adicionales que se agregan para asegurar que un control funcione como debe. Los controles adicionales deben escalar la eficiencia, por lo que deben estar más orientados a controles de ingeniería, sustitución o eliminación. Este ejemplo resumen, aquí tenemos todo el bow tie. Esto no es el bow tie, este es el bow tie. Aquí tenemos el peligro, el elemento top, luego vienen las causas, luego vienen las consecuencias, luego vienen los factores preventivos, luego vienen los factores mitigadores, luego viene el control del factor de escalamiento, y aquí también un factor de escalamiento se lo controla a este mismo control. Resumen. Por ejemplo, una de las actividades más críticas en el interior mina es el transporte de personal en camioneta en interior mina, y a veces se lleva hasta 5 personas incluyendo el conductor. En este caso, el evento top sería la pérdida de control del manejo de la camioneta. Las posibles causas, amenazas o desvíos para la pérdida de control del manejo de la camioneta pueden ser varias. Que el chofer esté intoxicado, que vaya a exceso de velocidad, que los frenos y las vías estén en mal estado o que exista poca visibilidad. Todas ellas se los describe a la izquierda del evento top. Y las posibles consecuencias que puede obtener se las escribe a la derecha del evento top, que son volcadura de vehículo, colisión. Quienes realizan este proceso del bow tie es un equipo multidisciplinario, pues es necesario conocimiento especializado. En el tema de transporte tenemos la necesidad de un mecánico, en el tema de derrumbe mina será necesario un geólogo o geomecánico. Los especialistas son los que van a determinar qué causas vamos a tener por la pérdida de control y también determinarán las consecuencias, como igualmente los controles. Luego vienen los controles preventivos que van entre las causas y el evento top. Ya vimos que los controles preventivos atacan a la probabilidad y a la frecuencia. Cada vez bajará la probabilidad de que ocurra el evento top o la pérdida de control. Ahora sí, ocurrió el evento top y pasó las barreras, porque ellas no han sido eficaces, pues están llenos de las debilidades o agujeros que en el queso suizo. Para eso están los controles mitigadores que van a atacar a la consecuencia, a la severidad, de tal forma que la consecuencia no sea la máxima o que sea menor. Dentro de los controles existen controles críticos por 3 razones. Controles que aparecen solos, por ejemplo que aparece solo ya es crítico porque hay que revisarlo, tiene que haber un par más, o controles que aparecen varias veces, señales de seguridad por ejemplo, o controles imprescindibles que es la energía. Aquí tenemos la planilla IPER, que es una parte de la planilla IPER, la que vimos al principio, y muchas minas tienen estas planillas
con cieles de filas. Cieles, son unas planillas inmensas. Por eso dije, son muy engorrosas las planillas. Y no da una visión como da el bobtail. Esto es la misma cosa. Aquí está el peligro, aquí están las consecuencias, mejor dicho, las causas, y aquí están las consecuencias. O sea, el bobtail visualmente te facilita mucho la evaluación de riesgos. Aquí un ejemplo más simple, bobtail del león enjaulado. Recuerde que el peligro, cualquier cosa que pueda causar daño, y no es lo mismo que riesgo, probabilidad que el daño pueda ocurrir y su severidad. El riesgo alto sería el león libre, y el riesgo bajo, el león está en la jaula, o sea, con un control, porque en este caso la jaula es el control. Tenemos el evento top, que es el escape del león. Entonces, ¿cuáles son las causas? La jaula no es suficientemente fuerte, o el guardia dejó la puerta abierta. Las amenazas que hará que el león se escape se identifican y se enumeran a la izquierda, es decir, que podría escapar si la jaula no es suficientemente fuerte o la puerta está abierta. Y las consecuencias serían, podría matar a un miembro del público, o podría sacrificarse al león. Entonces aquí tenemos que poner los controles. Aquí tenemos los controles, que es construcción aplicando diseño, hay que construir bien la jaula, aplicando diseños internacionales, y eso lo tendrían que hacer los cuidadores del zoológico. O inspección y prueba de la jaula, puerta, tendría que hacer la gente de mantenimiento. O un cierre automático de la puerta, o una alarma de la puerta. Así tenemos más seguro el cumplimiento de este control. Y para controlar los controles mitigadores tenemos que hacer un plan, establecer un plan, después una pistola de dardos, cuidador del zoológico, y los seguros, la gente en caso de accidente, que hay un accidente de león con alguna gente, ya tendrían que pagar seguros. Eso es el bobtail. Gracias por la atención. Ojalá se haya entendido bien.